Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. En este tercer día en el que queremos enseñarles a orar espiritualmente, vamos a enfocarnos en la parte espiritual. La realidad de muchos cristianos, y no lo digo ni de uno ni de dos. Tal vez esta serie desató muchas preguntas en la gente y recibí muchos correos, muchos mensajes haciendo preguntas, porque parece que los cristianos, a veces, aunque sabemos que nuestro enemigo es el diablo, se nos olvida que uno de los grandes objetivos que él tiene es destruir nuestra vida espiritual. Y me he encontrado con que muchos cristianos dicen: realmente hoy identifico que mi frialdad, mi apartamiento de Dios, mi indiferencia tiene mucho que ver con esto, con que me dejé sacar del camino, con que me dejé engañar del enemigo, con que creía sus mentiras, y hoy lastimosamente, aunque un día fue un hombre y una mujer usados por Dios, hoy estamos completamente fríos y apartados. ¿Cuántos de los que escuchan a esta hora, este tiempo devocional, están viviendo una realidad espiritual como estas? Apartados, alejados, fríos, donde su vida espiritual realmente no es otra cosa sino una sombra de lo que algún día fue y de lo que algún día vivieron. Acuérdense que del recuerdo no podemos vivir, y menos en términos espirituales. Ahora, frente a esto, la oración que vamos a hacer el día de hoy es la oración por el área espiritual. Y cuando hablamos del área espiritual, pues estamos hablando de esa área donde nosotros nos disponemos en nuestro corazón a buscar a Dios, a acercarnos a las Escrituras, a obedecer a Dios, a apartarnos del mal. Y ahí está la lucha, porque una de las grandes batallas que vive el cristiano día tras día es cómo mantenerse bien espiritualmente. Bueno, pero identifique esto. A ver, yo le voy a dar algunos pasajes de referencia. Téngalos en cuenta como lo hemos venido haciendo durante esta semana. Usted va a anotar estos versículos y vamos a orar conforme a ellos, porque son demasiado importantes para que usted identifique que hay una realidad espiritual y que hay que orar por ella. Que hay que orar por la restauración espiritual de muchos cristianos. Y usted me va a ayudar a orar hoy. Porque si usted no es la persona de la que estoy hablando hoy en este audio, que está mal espiritualmente, que está apartado de los caminos de Dios, que se dejó engañar del enemigo y hoy tiene una vida completamente fría hacia Dios, entonces usted me va a ayudar a orar por aquellos que sí están viviendo esto, habiendo sido algún día cristianos muy activos. Dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, un pasaje que lo repetí mucho en la serie, pero se lo vuelvo a repetir el día de hoy. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está claro que el enemigo trata de acabar nuestra vida espiritual. Hay cristianos que cuando oran les da sueño. Hay cristianos que cuando leen la Biblia les da sueño, se sienten cansados, sienten que leen y realmente es como si estuvieran leyendo cualquier otra cosa porque su mente se va. Hay cristianos que van a la iglesia y les da sueño y quieren irse rápidamente y no se sienten bien en medio de la alabanza, se distraen fácilmente. Hay cristianos que aún en términos generales no volvieron ni a congregarse. Hay cristianos que hoy están completamente alejados de la iglesia. Hay cristianos que se han dejado engañar en cuanto al tema financiero y la mayordomía, y son cristianos que hoy no están honrando a Dios con sus bienes para la extensión del reino y la multiplicación de la palabra de Dios. Entonces miren cuántas áreas podemos estar engañados espiritualmente. Y hoy tenemos que hacer una oración de restauración. Hay iglesias que están enfermas, pero la iglesia no es la que está enferma, son sus miembros las que están enfermos, apartados, se dejaron llenar de religiosidad o cayeron en la rutina y hoy no viven una verdadera experiencia con Dios.
Ahora, me llama mucho la atención lo que en el texto que estamos leyendo de 1 de Pedro 5:8, porque si usted sigue leyendo, en el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que el mismo apóstol Pedro nos dice que cuando empieza el texto diciendo, sean sobrios y velen, porque luego empieza a hablar del diablo que anda como león rugiente. Y después dice, al cual ustedes deben resistir firmes en la fe. Yo creo que ahí están las tres palabras claves en los mismos versículos que estamos leyendo. 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Siendo sobrios, velando y resistiendo firmes en la fe. Es demasiado importante. Y si usted hoy como cristiano oye estas palabras, piense, usted es una persona sobria. Una persona sobria es una persona en sus 5 sentidos. Una persona sobria es una persona que es capaz de hacer un fiel diagnóstico de su actual estilo de vida y cómo está viviendo. La segunda palabra es velar. Y velar es no dormir, no dar lugar al diablo, no dejar que sus artimañas ganen ventaja en mi corazón. Y la tercera, resistirle firmes en la fe. Porque Dios ya nos dio las herramientas, nos dio la armadura del cristiano, nos dio la victoria de la cruz para que nosotros vivamos de esta manera. El siguiente pasaje que quiero mencionar aquí en el texto para esta tercera oración de sanidad y restauración espiritual es el pasaje de Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Hay una cosa que también es una inminente realidad en el cristiano y es que nosotros tenemos 2 caminos para elegir. ¿Cuáles son los 2 caminos que nosotros podemos elegir? El camino de vivir llenos, controlados y dirigidos por el Espíritu Santo o el camino de dejarnos controlar por la carne. El apóstol Pablo dice claramente que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 2 caminos: o la vida de la carne o la vida del Espíritu. O vivir llenos de nosotros mismos y controlados por nuestra carne, o dejar que el control y el fruto del Espíritu Santo sean una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos hoy están engañados espiritualmente por estar sumergidos en las obras de la carne? Y el cristiano que está sumergido en las obras de la carne es porque no ha entendido la obra de Cristo en la cruz y no se apropia de ella para vivir en victoria. El tercer pasaje que quiero leer hablando de la sanidad y la restauración espiritual está en 1 de Pedro, en 1 de Juan capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué hay muchos cristianos hoy alejados y apartados de Dios? Porque han dejado que el mundo les absorba, que el mundo les invierta sus prioridades y que el mundo los ponga a vivir en afanes, miedos, temores, preocupaciones, codicias, ambiciones de toda clase. Y por eso hoy encontramos que los cristianos, como están embolatados, enredados y distraídos en el mundo, no les queda tiempo para orar, para leer la Biblia, para arrodillarse, para ayunar, para ir a la iglesia y para tener vida familiar. Aquí tenemos que en los pasajes que acabamos de leer está claro, mi querida familia, que hay un diagnóstico real y claro. Y el diagnóstico real y claro es que el diablo, la carne y el mundo quieren arrastrar nuestra vida espiritual a toda costa para que nosotros no avancemos y nos apartemos del Dios vivo. ¿Cómo vamos a orar esta mañana? Vamos a orar con los mismos textos con los que
acabamos de mencionar. Primero, por ejemplo, Santiago en el capítulo 4, en el verso 7, nos da una manera clara como nosotros siempre tenemos que aprender a orar por nuestra vida espiritual. Mire que Santiago 4:7 dice muy claro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Este texto nos dice claramente que lo primero que hay que hacer en la vida espiritual es someter esas áreas de su vida al Señor. Someta cada parte de su vida al Señor. Someta su vida espiritual a Dios. Y resista al diablo. Resistirlo tiene que ver con ponerse su armadura espiritual. Cristianos, hijos de Dios que me escuchan esta mañana, es una elección suya vivir bien espiritualmente. Si usted hoy está derrotado espiritualmente es porque usted ha dejado que Satanás gane esa batalla en su vida, y eso era lo que él quería. Y por eso aquí dice que no le dé lugar al diablo, sino que lo resista. Que no dé lugar al diablo, sino que someta cada área de su vida que lo aparta de Dios, se la someta a Dios para volverse a Él, para que nos acerquemos a Él. Y acabamos de leer en 1 de Pedro 5, en el versículo 9, resistan firmes en la fe. Resistan firmes en la fe. Así que yo quisiera que usted pensara en la oración que vamos a hacer esta mañana por la vida espiritual de todos ustedes. Hoy tenemos que orar por restauración espiritual nuestra y de las personas que usted conoce y que algún día fueron fieles cristianos y están apartados de Dios. La otra es orar por el engaño espiritual, porque hay cristianos que están siendo engañados con otras doctrinas, con filosofías que los apartan del camino de la fe. Hoy hay muchos cristianos extraviados. ¿Por qué? Porque se ponen a creer en cuentos, en historias, y se ponen a oír falsos maestros que la Biblia lo profetizó que en los últimos tiempos iban a abundar. Y orar por un despertar espiritual. Entonces vamos a orar por esas tres cosas: restauración espiritual, vamos a orar por el engaño espiritual y vamos a orar por un despertar espiritual. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Y hago una oración especial porque yo sé que este devocional lo escuchan muchos cristianos que hoy están apartados, alejados, completamente desconectados de Dios y de su palabra. Quiero decirte a ti, tú no estás alejado de la iglesia. Estás alejado de Dios. Y por mucho que tú te des esa explicación diciendo, no, yo no he vuelto a la iglesia, pero yo sigo en mi relación con Dios, tú mismo te das cuenta que eso es falso. Porque tu corazón se ha enfriado. Ya no oras igual. Ya no te sientes comprometido con Dios, sino que haces más bien las cosas es por temor, por complejo de culpa, pero no por convicción. Hay que reconocer hoy que el corazón de muchos de nosotros se ha apagado. Que ya no oramos igual, ya no leemos la Biblia igual, ni vamos a la iglesia con el mismo entusiasmo. Hay muchas cosas que nos dejamos robar del enemigo. Nos dejamos robar la paz, la convicción y muchos hasta los principios. Porque muchos de los cristianos por los que estoy orando esta mañana están practicando el pecado deliberadamente. Están enredados en el mundo, en las cosas del mundo, viven haciendo planes, negocios, hablan de progresar, de avanzar, pero la vida espiritual completamente en el piso. ¿Cuántos hogares cristianos que antes se reunían a orar, leían la Biblia juntos, permanecían juntos, iban a la iglesia juntos, perdieron ese hábito y se dejaron robar esa bendición del diablo? ¿Cuántos de los cristianos que hoy están aquí y saben que tenían una relación y una comunión con Dios y se dejaron arrebatar esos tiempos hermosos? Hoy yo te quiero decir, vuelve en amistad con Dios. Hoy yo te quiero decir, mientras haces esta oración, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Nunca es tarde. No te dejes engañar más del enemigo. Es tiempo de volver tu corazón, de volver en amistad con Dios, de reconciliarte con Él y con su palabra. Es tiempo de que hoy le digas a Dios, Señor, oro por mi restauración espiritual y la de mi familia y aquellas personas que yo conozco.
Oro porque el engaño espiritual no se apodere más, ni traiga más sombra, ni oscuridad, ni tinieblas, enceguecimiento al corazón de los hijos de Dios. Oro para que ese engaño se vaya y sea quitado, Señor, esa venda que tenemos en los ojos, ese tapón que tenemos en los oídos y el corazón que se nos ha envuelto de capa en capa de incredulidad, de dureza, de frialdad, de enemistad con Dios. Hoy le quiero decir a la iglesia del Señor que se levante, que despierte. Hoy le quiero decir a la iglesia del Señor, cuidado, porque además de desobedecer te has vuelto rebelde contra la palabra del Señor. Y deliberadamente tu corazón se ha apartado y está pecando y no está bien. Quiero decirte que hoy tu Padre, Jesús, está tocando a la puerta de tu corazón, no para que lo recibas como Señor y Salvador, sino para que lo recibas de nuevo, porque la verdadera historia de Apocalipsis 3:20 es la historia de una iglesia que se enfrió, que se apartó, y el Señor tocó a la puerta a decirle: yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que el Señor está haciendo esta mañana, tocando a la puerta de su iglesia, de sus hijos que andan descarriados, apartados, que andan engañados, envanecidos. Es tiempo de volver a Dios. Por mucho que te resistas, tu corazón le pertenece al Señor. Ya tu corazón no le pertenece al mundo ni al diablo, le pertenece a Dios. Y solamente tu corazón va a descansar hasta que se vuelva completamente a Él. Oro por ustedes y oro de verdad para que Dios traiga restauración, para que Dios quite el engaño y para que Dios produzca un despertar en tu corazón y en el corazón de los tuyos. Oro por cada iglesia alrededor del mundo y pido a Dios que haya un despertar espiritual para buscar a Dios y para entender que estamos en los últimos tiempos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Les quiero decir que ya estamos por acá en la Tierra Santa. Estén muy atentos porque vamos a hacer muchos programas en vivo. Vamos a transmitir en vivo por Facebook, por el canal de YouTube, por Instagram, por todos los medios. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar desde el Muro de los Lamentos. Bueno, van a pasar cosas maravillosas, así que si usted no está suscrito al canal de YouTube, suscríbase, porque cuando empecemos él mismo le va a decir: Maná está transmitiendo en vivo, para que se conecte y oremos por usted. Muy atentos, mi querida familia. Yo los espero mañana para que hagamos otra oración más de restauración. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 10, del 1 al 6. Recuerda siempre este pasaje. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, porque usamos las armas poderosas de Dios. De esta manera derribamos las mentiras del enemigo y llegamos a la obediencia a Cristo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.